Buenas noches. Se da inicio a la ceremonia de presentación del libro Luis Bedoya Reyes, Gradualidad en el Cambio, que propone retratar de cuerpo entero al máximo representante del social cristianismo en la práctica política peruana. Veamos el desarrollo desde el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Inauguración del segundo vicepresidente del Congreso de la República del Perú, congresista Juan Carlos Eguren Neusvandera. Muy buenas noches. Ustedes son testigos de las dificultades que hoy el tránsito nos ha jugado, pero de ninguna manera pensemos que el Señor de los Milagros nos ha hecho una mala jugada. Debe tener algún sentido y alguna razón, y una de ellas será la estupenda noche que podamos poder compartir. Quiero iniciar saludando a las extraordinarias personalidades que nos acompañan en la mesa, comenzando por el doctor Luis Bedoya Reyes, el señor Arturo Salazar Larraín, Alfredo Barrenechea, Raúl Castro Estañado y, por supuesto, Teodoro Hampe Martínez. A nombre del Congreso de la República, a nombre de toda la representación nacional y de manera muy especial del presidente del Congreso, y sin olvidar que este impulso también fue parte del anterior presidente del Congreso, Daniel Abugataz, a quien también saludamos y agradecemos. Para el Congreso de la República es un honor, un enorme privilegio poder reconocer a través del fondo editorial la vida, las ideas, el pensamiento de un maestro como es Luis Bedoya Reyes, a través de la estupenda recopilación que nos ha permitido Teodoro Hampe poder sistematizar y organizar ese pensamiento vinculado directamente a dos facetas fundamentales e indisolubles de Luis Bedoya Reyes, como jurista y como político de pensamiento social cristiano, como político formador de generaciones, como político amigo, que sin lugar a dudas a lo largo de su vida académica y política ha podido transmitir a diferentes generaciones un pensamiento vital, un pensamiento actual y un pensamiento que sin lugar a dudas la historia lamentable en nuestro país no permitió que un maestro de la talla de Luis Bedoya Reyes pueda haber conducido los destinos del país desde la presidencia de la República, pero su aporte moral, su aporte vital, su aporte de pensamiento sistematizado en la obra que el Congreso de la República en homenaje a Luis Bedoya Reyes hoy presenta, servirá no solo para refrescar el pensamiento, refrescar la memoria, sino servirá además, y tal vez lo más importante, para servir de ejemplo, para servir de guía. Es un pensamiento que un hombre de los más importantes políticos de Latinoamérica de mediados del siglo XX y plenamente vigente en pensamiento, transcurrida ya una década del siglo XXI, sigue siendo la inspiración de un país que requiere seguir prosperando, seguir desarrollando desde la perspectiva misma de Bedoya Reyes, esa perspectiva de cambio con gradualidad. Como aquella vez que algún periodista irrespetuoso le preguntó al maestro si era conservador, y don Luis Bedoya Reyes dijo que sí era conservador de las buenas costumbres, pero si se referían al país, el país requería grandes cambios. Y esa línea de pensamiento es consecuente con una estructura social que no nos permite hacer grandes cambios, menos a través de la violencia, menos a través de rompimiento de principios democráticos, de libertades y de respeto a la persona humana. Y porque en esa línea se expresa aquello que también Mario Polar en algún momento le señaló y le dijo con energía y lo compartió muchísimas veces, que en Bedoya está
esos 3 requisitos de UNANU: cabeza fría, mano firme y corazón ardiente, que nosotros agregamos que son además las características del estadista. Gracias, doctor Bedoya, gracias por su ejemplo, gracias por su enseñanza, y el Congreso, como representación nacional del país en su conjunto, le agradecemos ese extraordinario aporte que servirá de ejemplo, que servirá de guía, que servirá de luz a las nuevas generaciones de políticos que pretendemos seguir sus pasos, seguir su camino y seguir sus enseñanzas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del segundo vicepresidente del Congreso de la República, congresista Juan Carlos Eguren Neusbándera. Seguidamente escucharemos los comentarios del señor Arturo Salazar Larraín. El señor Arturo Salazar Larraín fue regidor en los periodos 1964, 1966 y 1967 y 1969. Fue elegido teniente alcalde al finalizar el segundo periodo. Ha sido congresista de la República en el periodo constitucional 1995-2000. Actualmente es docente de la Universidad San Martín de Porres, Facultad de Ciencias de la Comunicación, dictando diversas maestrías de posgrado. Es además miembro del Tribunal de Ética de los Medios de Comunicación. Queda en el uso de la palabra el señor Arturo Salazar Larraín. Buenas noches a todos ustedes, con el permiso de usted, señor presidente, vicepresidente, y de ti, Lucho, y de todos ustedes. Yo he preferido escribir las impresiones que me han dado la lectura de este libro. No lo he podido hacer enteramente, lo confieso, pero sí he tratado de hacerlo. Y para no tener ninguna imprecisión, he preferido escribirlo. Son 10 u 11 minutos que me tendrá usted, doctor Bedoya, que soportar. Del libro que se presenta esta noche, quisiera recordar el discurso que el doctor Bedoya Reyes pronunció en la Plaza Castilla aquella mañana inolvidable del 29 de mayo de 1969. Creo que ese discurso conjugó con lucidez la retórica indispensable con la memoria histórica de un pueblo enriquecido por su tradición y sus grandes hombres. Es esa historia la que une a los peruanos y no los enfrenta. Es la historia que el doctor Bedoya recordó aquella vez al nuevo poder establecido. Lo pronunció desde la instancia municipal, ese viejo poder local desde el cual era habitual rendir cuentas, pero también exigirlas. El discurso de la Plaza Castilla traía consigo un valioso y oportuno mensaje político, lamentablemente desoído. Ramón Castilla fue 12 años presidente del Perú, si se cuenta el provisorio. Los gobernantes de facto igualmente 12 años, si se suman los períodos de Velasco Alvarado y Morales Bermúdez, que integraron lo que se dio en llamar Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada. Tras la salida en 1980 del gobierno militar, se produjo en el mundo lo que los científicos sociales califican sin atenuantes como el colapso del estatismo industrial y la disgregación de la Unión Soviética, matriz esta de la influencia ideológica en la primera fase de la revolución militar de nuestro país. ¿Cuál fue la receta de Castilla que recomendaba el doctor Bedoya? Creo que fue esa vieja receta de la libertad y derecho de las personas que se estructuran en la concepción jurídica de un Estado de Derecho. El discurso de la Plaza Castilla puso énfasis sobre dos temas. Uno, la formación jurídica del Estado Nacional. Dos, la formación plural de la sociedad peruana. En el primero presenta el doctor Bedoya a Ramón Castilla como el gobernante peruano capaz
de dar consistencia a un país anarquizado, también como el gobernante que en los albores de la República busca la estructura jurídica del Estado como base segura y cierta para las relaciones entre los peruanos y el desarrollo económico y social del país. La concepción de ese Estado nacional es, pues, a la vez una propuesta y una exigencia tácita pero explícita al gobierno de facto que se había instaurado entonces. Ese Estado que propugnaba Castilla, el doctor Bedoya lo hace ver como una potencia ordenadora capaz de auspiciar la buena relación entre los poderes, así como la generación de una legislación siempre adecuada y eficiente. El Estado que propone en cabeza de Castilla es un Estado concebido como una forma permanente de comunidad humana, muy alejado, por supuesto, del Estado de tipo castrense, que se concibe y se realiza como una relación de mando o monopolio de la coerción de unos sobre otros, como lamentablemente sucedió. El segundo énfasis del discurso del doctor y en la Plaza Castilla fue la formación plural de la sociedad peruana, es decir, la visión de Ramón Castilla de un Perú multicultural y multirracial, un Perú de todas las sangres, como decían, porque para Castilla, cito textualmente al doctor Bedoya, no había liberales ni conservadores, rechazando la lucha del serrano contra el costeño, del provinciano contra el limeño, del blanco contra el negro, del rico contra el pobre, del norte contra el sur, porque, concluye, tuvo solo un lema: unir al Perú por encima de sus desavenencias. Hasta aquí la cita. En el Perú, los gobiernos militares han confundido por lo general autoridad con poder, tan solo para obtener obediencia. El doctor Bedoya ha insistido en que la elección y la acción municipales deberían despartidizarse, pero no necesariamente despolitizarse. En la acción municipal, la política es necesaria si se entiende por tal los esfuerzos consensuales para enfrentar ese toro bravo que llamamos ciudad. Bedoya no encontró una ciudad radiante como la de Corbusier en 1920, tampoco una ciudad jardín como planteaba en 1902 Ebenezer Howard. Encontró, en cambio, algo parecido a lo que en 1960 Sebastián Salazar llamó Lima la horrible. La zonificación de altura brillaba por su ausencia, en tanto las invasiones y el crecimiento natural de la población urbana crecían incesantemente, pese al crecimiento constante del área urbana, como se puede apreciar en el ratio de habitantes por kilómetro cuadrado. El alcalde Bedoya actuó como el buen ejecutivo que era. La carta de agosto de 2002 que dirige al diario Expreso lo detalla con claridad. Fue la primera vez que un municipio peruano logró crédito internacional por $10 millones para obras locales. No sé si las avemarías de las que habla el doctor Bedoya, a que alude el doctor Bedoya, fueron ajenas, pero en todo caso las rezó él también por su parte. Lo cierto es que los regidores de entonces fueron gradualmente entendiendo que era necesario estudiar la ciudad y plantear las alternativas. Años después tuve oportunidad de hablar con algunos funcionarios del municipio e incluso empleados, que me confesaron que se escapaban de sus oficinas para asistir a las sesiones del Consejo debido al atractivo nivel técnico de los debates. Usted, doctor Bedoya, forzó esa hazaña. Le Corbusier sostenía que las ciudades metropolitanas debían atender a 4 funciones básicas de la población: trabajo, transporte, esparcimiento y vivienda, y que para ello debía atenderse a la estructura física y a la social de toda la ciudad. A esa tarea puede aplicarse la necesidad de hacer política y no partidismo en la acción municipal, como recomendaba el doctor Bedoya. Hasta no hace mucho, la acción municipal consistía en tareas y cometidos bastante simples:
dependiendo de las cuantías y dimensiones tanto del tamaño de las poblaciones como de la cantidad de los asentamientos. El proceso de urbanización en el mundo se aceleró, y más aún en el Perú. Organizar y gobernar una ciudad se convirtió, pues, en un serio problema. Tan solo uno de los textos básicos sobre las ciudades, la de Lewis Mumford, traía una bibliografía comentada de 992 libros. Conocer lo que es una ciudad y lo que son sus requerimientos demandaba, pues, tiempo completo para todos los regidores. Pero fue así como comenzó a entenderse la responsabilidad de gobernar o cogobernar una ciudad. Cantidad, heterogeneidad y densidad empezaron a marcar los problemas de una Lima metropolitana que empezaba a desbordarse. Pero la verdad es que todo ello comportaba, prácticamente obligaba, la adopción de una política urbana característica, clara, comprensiva y definida. El partidismo tiene que ver poco en esa tarea. La cantidad ha tenido un aumento casi exponencial. La heterogeneidad ha marcado una cada vez mayor influencia de la cultura andina sobre Lima, que se refleja en el rebote de los medios masivos hasta convertirla en lo que en este mismo libro Alfredo Barnechea llama época en que Lima no era todavía la principal ciudad andina del Perú. ¿Lo sigue siendo todavía? François Bourricot sostuvo alguna vez que se había ya iniciado en el Perú un proceso de cholificación, del que Lima es, sin duda, su principal exponente. Pero lo cierto es que el folclore andino marca cada vez más su influencia en Lima. Y aprovecho para contar que fue precisamente François quien, aprovechando una de sus llegadas a Lima, me pidió gestionar una entrevista con el alcalde Bedoya Reyes, que en lo posible no tuviera estricto límite de tiempo. Y usted se la concedió. Con François mantuve por muchos años una estrecha amistad personal, incluso familiar. A la salida de esa larga entrevista con el doctor Bedoya, François, con cierto tono de entusiasmo y convicción, me espetó: este señor debe ser el próximo presidente del Perú. Finalmente, y para terminar esta todavía incompleta travesía por el libro que se presenta, quisiera hacer un breve comentario sobre el excelente y docto discurso del doctor Bedoya al ser nombrado miembro de número de la Academia Peruana de Derecho. Para mi gusto, se habría completado el panorama que ofreció en esa oportunidad, considerando en su discurso a ese excelente representante del pensamiento político tomista, que fue Jacques Maritain. En particular, esa su constante batalla por llevar la filosofía del espíritu personal al debate político y a su aplicación a las realidades sociales. Le debemos a Maritain ese raro consenso que permitió en la Declaración Universal de Derechos del Hombre de 1948 incluir en los considerandos la dignidad de la persona humana como principio fundamental de esa declaración y, por tanto, principio fundamental de nuestras legislaturas. El doctor Bedoya ha sido y es un verdadero demócrata. Pese a haber sido yo uno de sus más tenaces opositores, como ha reconocido en diversas oportunidades, no ha vacilado hoy en pedirme que haga la presentación de su libro. En el excelente consejo que compartimos, fue asimismo en todo momento un demócrata a carta cabal. Necesitamos demócratas como él, como usted, no cabe duda, doctor. Muchas gracias. Tú sabes. Agradecemos los comentarios del señor Arturo Salazar Larraín y queda en el uso de la palabra el señor Alfredo Barnechea para sus comentarios respectivos. El señor Alfredo Barnechea nació en Ica en 1952. Sus columnas se publican en más de 70 periódicos de España y América Latina. Sus programas de televisión han aparecido en numerosas cadenas internacionales, entre ellas CNN. Su último libro, publicado simultáneamente en España, México y Perú, es País
Perú, país de metal y de melancolía, memorias de una educación política. Estudió en la Pontificia Universidad Católica y es máster en Administración Pública y Gobierno por la Universidad de Harvard. Entre 1998 y el 2002 fue asesor personal del presidente de Colombia para los procesos de paz. Entre el 2003 y el 2005 fue asesor personal del presidente de Bolivia para la exportación del gas. Entre el 2005 y el 2009 fue director de Relaciones Externas del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, así como presidente del Comité de Asesores del presidente del banco. Miembro de numerosas asociaciones internacionales como el Foro Iberoamérica, que es copresidido por los expresidentes Ricardo Lagos y Fernando Enrique Cardoso. Es miembro del grupo asesor de la Secretaría General Iberoamericana y miembro del grupo de expertos del Foro Económico Mundial para América Latina. Actualmente, además de su actividad en el sector privado, preside el comité de expertos que prepara el informe sobre desarrollo y microempresa para la Corporación Interamericana de Inversiones. Fue elegido recientemente miembro de número de la Academia Peruana de Ciencias Morales y Políticas y miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España. Su Majestad el Rey Juan Carlos acaba de concederle la alta condecoración española de Isabel la Católica. Con ustedes el señor Alfredo Barnechea. No sabía que iban a hacer esta reflexión biográfica, pero quisiera comenzar entonces diciendo que más importante que otras distinciones que acabo de recibir, para mí es una distinción muy grande estar esta noche, Lucho, contigo. Fue muy divertido llegar aquí, además, porque me tuve que bajar en el ministerio, en la embajada argentina, y venir caminando porque la procesión había cerrado. Y entonces me puse a pensar qué interesante, vamos a rendir homenaje a Luis Bedoya, a esta figura legendaria del pensamiento y de la acción democristiana y social cristiana, a este fantástico alcalde de Lima, y yo tengo que atravesar Lima entera rodeado de la procesión del Señor de los Milagros, así que ha sido muy oportuno, cosa que nos ha pasado a todos aquí. Y para mí realmente es una enorme distinción, inmerecida, por supuesto, estar aquí. ¿Qué cosa más o menos razonable podría decir sobre este libro? Yo quisiera comenzar elogiando el libro, elogiando primero el trabajo de mi viejo amigo Teodoro Hampe, uno de los grandes historiadores jóvenes. Bueno, ya todos dejamos de ser jóvenes, pero Teodoro todavía califica. Y curiosamente, autor de un libro pionero que tiene una cierta relación con Luis Bedoya, ¿no? Luis Bedoya, no solamente un político, sino un jurista importante. Y el primer libro de Teodoro fue sobre la Gasca, que en base, un hombre sin ejército, un clérigo sin ejércitos, que en el desorden y en el tumulto de la conquista, cuando se habían desplegado en el territorio del Perú lo que Ribagüero, el gran Ribagüero, llamó la desenfrenada anarquía de los bandos, y vino este hombre, que era un clérigo sin ejércitos, con papeles de perdón, y en base a la ley, en base a la norma, en base a la regulación, en base al derecho, reordena esta situación caótica y difícil de ese momento tumultuoso de grandes conflictos de civilizaciones que es la conquista. Entonces quería felicitar a Teodoro por este trabajo. Este es un libro, estas no son unas memorias que Bedoya nos debe. La vida de Bedoya es muy interesante. Se ha dicho que el siglo XX es un siglo corto, es un siglo que mientras el siglo XIX fue un siglo largo que terminó la Belle Époque hasta el principio de la Primera Guerra Mundial de 1914, y por tanto fue un siglo más largo, el siglo XX fue un siglo corto, un siglo que comienza el 14 y termina de alguna manera en 1989 con la caída del muro de Berlín. Y el resto ya son prolegómenos o vísperas de otro momento, otra etapa. Entonces la vida de Lucho increíblemente comprende y abarca todo este siglo XX. De modo que yo creo que él nos debe unas memorias. Este libro no es unas memorias, pero es algo que se parece mucho a las memorias.
Hay cartas, hay discursos, hay semblanzas. Es un libro muy variado, es muy interesante y es un libro que ustedes van a leer con mucho interés. Yo quería decir, yo he ordenado mis ideas en torno quizá a 6 puntos, Lucho, si tú me permites. La primera tiene que ver con un personaje que era tu opositor, que era Haya de la Torre. Y menciono a Haya de la Torre porque a pocos metros de aquí, una noche, en la oficina de la Presidencia de la Asamblea Constituyente, presidencia que Haya de la Torre tuvo por el desprendimiento, por la generosidad y por lo que yo llamaría, ¿cuál es una palabra adecuada? La densidad patriótica de Bedoya Reyes. Y en ese gesto de desprendimiento Haya de la Torre pudo ser presidente de la Asamblea. Y en una de esas noches yo lo vi y ella me dijo algo muy interesante que siempre recordaba. Me dijo, no te olvides, me dijo. Yo tengo la tendencia de imitarlo a veces como hace el presidente García, pero mi mujer me lo ha prohibido. Me dice, no puedes tú hacer eso porque es una de las grandes figuras históricas. Así me acabo de refrenar. Pero me dice Haya, uno hace en su juventud una promesa. Hace la promesa de una vida, del destino de una vida. Y la historia de una vida no es sino la historia de esa promesa, de cómo uno fue consecuente o cómo uno se apartó. Y lo primero que se me ocurre, esta es la primera reflexión, es que hay en Bedoya Reyes básicamente una extraordinaria consecuencia de ese viejo, casi párvulo. Me impresionaba, este hombre empezó a hacer política cuando tenía 10 o 11 años. Yo a los 10 años leía periódicos y era ya muy politiquero, pero él hacía política estudiantil en los círculos católicos con el padre Plasencia. Y es muy interesante porque en esa acción católica está guiada por 3 principios: estudio, piedad y acción. Y esa promesa hecha por Bedoya muy temprano en su vida es la promesa que sigue a lo largo de su vida y que hace de Luis Bedoya un ejemplo en este país. La segunda cosa que la que yo quería reflexionar y que creo que es fundamental es que Bedoya no puede disociarse de la figura y de la época de José Luis Bustamante. Fue un momento muy importante. Había terminado la Guerra Mundial en 1945. Era la victoria de las fuerzas democráticas frente al eje y era el despertar de una gran ilusión democrática. Y esta generación a la que pertenece Lucho, esta generación de Bustamante, esta generación bustamantista, se enfrenta a un problema central en la historia de la República, que es el tema de la democracia. Poco menos de un siglo antes, en 1871, cuando los hombres que forman el primer partido civil tratan de organizarse, es muy interesante cuando uno, como es mi caso, que tengo una pasión por la política de mi país, y dicen, uno se pone a pensar, bueno, ¿y cómo hicieron estos hombres? ¿Cómo armaron ese partido? Y la preocupación de entonces, en 1871, que dio lugar al primer gobierno civil un año después, fue esta: ¿cómo reemplazamos a la soldadesca? ¿Cómo creamos después de medio siglo de gobiernos militares un gobierno civil? Y esta generación bustamantista se enfrenta a ese problema: ¿cómo reconstruimos la democracia? Porque nosotros y toda América Latina ha vivido en una suerte de sistema binario de política, donde las alternativas no eran alternativas dentro de los sistemas del sistema civil, sino básicamente era el sistema civil con la alternativa militar. Sistema binario que quizá ahora ha desaparecido, pero ese era el sistema binario.
Y esta generación de Bustamante tiene esa preocupación. Cuando cayó Bustamante, parece que caminando por la Plaza San Martín, Rafael de la Fuente Benavides, que para escribir tomó el nombre de Martín Adán, vio pasar las tanquetas y dijo, cuando hubo el golpe del 48, el Perú ha vuelto a la normalidad. Y esta generación se preguntó cómo salimos de esa normalidad. Y entonces esto está en el centro de la vida de Bedoya. La tercera cosa que yo quisiera señalar es la extraordinaria coherencia en el trabajo, en la obra y en la práctica política de Luis Bedoya. Es lo que lo lleva finalmente en una decisión que, como todos los que rompen o rompemos con partidos, hacemos siempre con enorme dolor, porque son rupturas de fraternidades, de viejas fraternidades. Pero en el fondo Bedoya se enfrenta a este problema. ¿Qué es más importante? ¿El cambio estructural o la democracia? ¿Qué es más importante? ¿Las reformas que tenemos que hacer, buenas o malas, en una u otra dirección? ¿O el sistema político que las hace viables y que permite la convivencia de las gentes? Y Bedoya toma entonces una decisión fundamental, una decisión histórica, una decisión que es una de sus grandes contribuciones a la vida política peruana. La democracia, las formas, ese sistema de juegos y de alternativas que permiten que los hombres expresen sus opiniones, sus pareceres, sus desavenencias, son lo que distingue a una sociedad civilizada de una sociedad bárbara. Y esto es a lo que nosotros tenemos que entregarnos, y Luis Bedoya ha entregado su vida a esa tarea. Y lo ha hecho en muchas ocasiones renunciando a sus posiciones personales, y acabo de mencionar una muy importante con la Asamblea Constituyente, que demuestra, como dije, la densidad patriótica, la altura de miras, el sentido nacional de la historia de Lucho Bedoya. Me gustaría, en una parte del libro hay algo muy divertido. Yo lo traté muy poco, lo traté curiosamente quizá en los mejores momentos, que eran los momentos de sobremesa. Yo fui compañero me acuerdo sobre todo en una recepción diplomática enormemente aburrida, y me tocó al costado de Mario Polar. Dije, este era el perfecto compañero para la sobremesa, porque era la erudición, el humor, la ironía. Y entonces en un momento, en una de las páginas del libro, Lucho cuenta que lo mandan a negociar cuando había un problema con Prealé. Nadie sabía qué pasó y qué conversaron. Lo que sí sabían es que se pusieron de acuerdo. Y yo he dicho, hablando de Ramiro, una de las grandes personalidades del Perú también, de la que no se acuerdan ni sus partidarios, un hombre que tuvo el presupuesto de la República en sus manos muchos años y murió en su casa de siempre, en Jesús María, pobre y digno. Cuando yo entré a la universidad me pasaron muchas cosas, Luchuna. Le contaba a Teodoro Jampe y a Arturo al entrar. Entramos y le habían puesto una camisa negra Ribagüero en la Ártiga. Javier de Belaúnde, que está acá, que era presidente de mi federación universitaria, yo estaba en la Plaza Francia, pero todos nos reímos. Este viejo fascista que le han puesto esta camisa negra. Hasta que unos años después yo descubrí de casualidad Paisajes Peruanos y quedé trastornado por el libro. Y bueno, hemos sido unos idiotas, este es uno de los grandes momentos, ¿no? Y lo mismo pasó cuando entramos a la universidad y nos burlábamos de gente como Prealé porque habían hecho esta cosa absurda de la convivencia, a la que tu partido entonces también atacó bastante. Y yo me puse a pensar, oiga, pero qué bobos somos. Convivencia. Convivencia. Hay muy pocas palabras más civilizadas. En eso consiste la civilización. Entonces, esta coherencia en la vida de Bedoya, quiero hacer 2 o 3 breves citas. Yo he leído el machote de este libro, espero que coincida con esta edición.
debe coincidir con esta edición. Bueno, hay un momento en que, si no coincide con esta edición, hay una cosa muy interesante que tiene que ver con 638. Sí, está aquí, que es lo que dice Lucho un momento, dice: yo saludo y alabo siempre que veo reunidos en la misma mesa personas de tanta diferencia de criterios políticos, más de una vez incompatibles. Y yo creo que esta es una de las lecciones asociada a esta coherencia en defensa de la democracia que Bedoya Reyes pone en la mesa de la discusión y en la mesa del debate político peruano. Me gustaría señalar una cuarta cosa que es, creo, fundamental. Bedoya, a ver, ¿cómo es la historia de los partidos en el Perú? Es una historia trunca. El primer partido que se organiza es el Partido Civil, que ya mencionamos. No estoy seguro que el partido de mi jefe inmortal, el califa legendario, el hombre cuyo apellido se pronuncia en mi casa como si fuese una oración, don Nicolás de Piérola, hubiera creído un partido de verdad. Fue una montoneras extraordinarias. Piérola pasó con la misma facilidad y el mismo brillo de la osadía de las montoneras al rigor del gobierno, pero no estoy seguro que el Partido Demócrata fuera ese partido como el Partido Civil. Después estuvo, por supuesto, el nacimiento del gran partido del siglo XX, que es el APRA, y luego los partidos de los 50, que son básicamente los partidos de Acción Popular y de la democracia cristiana. Pero, y esta es la cuarta cosa que quería señalar, Luis Bedoya ha creado una institución. Partido bueno o partido con defectos, partidos con éxito, con partidos con fracasos, pero un partido que ha quedado en la historia política peruana. Un partido al que yo no pertenezco, yo soy un socialdemócrata, pero un partido al que yo miro con una enorme reverencia y con un enorme respeto, y que es una de las grandes contribuciones que Lucho Bedoya ha hecho a la historia política del Perú. Ha creado una institución. Me gustaría, ya que acabo de mencionar la palabra socialdemocracia, encontré una cita muy interesante que no quiero dejar de mencionar acá. Son unas entrevistas que Lucho hace con Jaime de Rey Castro, y Bedoya dice: hay en el mundo tres grandes posiciones: el marxismo, la socialdemocracia y el socialcristianismo. Doctrinas estructuradoras del pensamiento político y de la práctica política, que eleva la política, pone la política donde tiene que estar y donde la saca de este reino de improvisados en el que vivimos. Pero hay una frase fantástica que demuestra que no hay tantas diferencias entre los socialcristianos y los socialdemócratas, porque ambos coinciden en este título fantástico que es gradualidad en el cambio. Ambos coinciden en el reformismo, ambos coinciden en que hay que transigir y en que hay que transar, decimos en el Perú, y que no hay que llegar nunca a los extremos. Lucho dice una frase fantástica con la que me identifico cuando habla de qué es lo que hace viable a un partido político. Dice, y una de las cosas que dice, hablando primero del ejercicio de la libertad política y del pluralismo, pero dice: no puede haber un partido que no tenga un claro concepto sobre el principio de igualdad humana, no solo en la igualdad esencial de la especie, sino fundamentalmente en la aplicación de políticas que restituyan los niveles de ejercicio de esa igualdad. Y esta es la coincidencia que de pronto puede permitir en el futuro inmediato grandes concordancias nacionales entre gentes que vienen en principio de posiciones distintas,
y es que la tarea de los gobiernos y la tarea de la política, ahora hemos recordado los 100 años de Fernando Belaúnde, que fue el gran ejecutor del activismo desarrollista, del activismo democrático, y es que la política tiene que, y los gobiernos tienen que poner un piso común de oportunidades para que esa igualdad pueda ser posible. Y yo creo que esta era una cita que quería hacer porque creo que refleja la hondura del pensamiento de Bedoya. Me gustaría, antes de ir terminando con las últimas dos ideas, hacer una reflexión muy rápida que tiene que ver con un tema, ¿no? ¿Por qué este hombre no fue presidente del Perú? Yo creo que tiene que ver un poco con la democracia cristiana. ¿Por qué la democracia cristiana arraigó en Chile y en Venezuela y no tanto en Perú? O tampoco en Brasil o en México, ¿no? En México, a principios del siglo XX, con el estallido de la Revolución Mexicana, aparecen las grandes rebeldías cristianas, la famosa rebelión de los cristeros. Pero muy pronto los generales victoriosos de Sonora, que son los que han ganado la Revolución Mexicana, organizan un extraordinario artefacto político que termina siendo el PRI. En ese mundo federal e inmenso, en ese inmenso Portugal que es Brasil, hubo figuras muy interesantes democristianas, pero tampoco llega a cuajar. Cuajó en Chile, que uno dice, bueno, en el Perú existía el APRA, que cerró ciertos caminos de clases medias que hubiera podido tener la democracia cristiana, pero en Chile también estaban los grandes partidos obreros, el Partido Comunista, el Partido Socialista, había un viejo partido radical. Una de las intuiciones interesantes de Frei cuando rompe con la Falange, con el Partido Conservador y crea la Falange, es que tiene que sacar una parte de ese Partido Conservador y arraigarse en la estructura histórica. Pero tampoco en muchos sitios funcionó extraordinariamente en Italia y en Alemania la democracia cristiana. Curiosamente en los países donde había estado los regímenes totalitarios y donde la Iglesia había sido una opositora y que permitió la irrupción en la posguerra y la organización en la posguerra, las aglomeraciones políticas que dieron lugar a personajes tan fantásticos como De Gasperi o como Adenauer. Pero yo creo que tenían uno de los grandes atributos, y es otro de los méritos de Bedoya, que eran partidos doctrinarios. Eran partidos, y es una de las preocupaciones que Lucho menciona en este libro, no estábamos dispuestos a hacer partidos en torno a personas, sino en torno a ideas. Ya que hablé de desprendimiento, es otro desprendimiento que hubiera cambiado su vida política cuando en 1956 irrumpe la más brillante célula parlamentaria probablemente que hubo en el siglo, que fue la fracción parlamentaria democristiana del 56, y Lucho no está porque él se ha comprometido a construir un partido y no puede hacer esas alianzas siendo un beneficiario de esas alianzas, y como secretario general de la democracia cristiana no participe en 56. Y yo creo que este es un punto que hay que señalar, la necesidad de partidos doctrinarios, y creo que es también uno de los grandes méritos y uno de los grandes aportes de Luis Bedoya Reyes. Decía, quinta reflexión, ¿por qué Luis Bedoya no fue presidente del Perú? Un hombre notoriamente calificado para hacerlo. Venía en el camino y decía, me hacía la pregunta, ¿hablo de esto o no hablo de esto? Y cuando llegué a la puerta dije, voy a hablar de esto. Pero me venía pensando y dije, bueno, mucha gente no fue presidente del Perú. Para empezar, mi coterráneo, el gran Domingo Elías, hubiera podido ser el primer presidente civil antes que Pardo. Era un hombre que conjugaba la pasión política con el talento empresarial. Fue casi presidente de Perú, pero no fue presidente. ¿Sabes, Lucho, también quién no fue presidente? Estás en una magnífica compañía. En 1949, cuando se cumplieron 5 años de la muerte de José de la Ribagüero,
el gran Francisco García Calderón, que había producido en 1907 uno de los ensayos fundamentales del Perú, que es Le Perú Contemporain, y en demostración de cómo es nuestro país a veces con los mejores hombres, así que estás en muy buena compañía. Ese libro fundamental del pensamiento político peruano se tradujo al español y se publicó en el Perú por primera vez en 1981. Francisco García Calderón, que se fue con la familia muy joven, el año 6 a Europa, volvió episódicamente en diciembre del año 9 y se fue el febrero del 10, vino a casarse y no volvió hasta 1947. Y ya entraba y salía del Arco Herrera. Y en 1949, a los 5 años de la muerte de Ribagüero, salió de una conferencia maravillosa en Entre-Nous, de una extraordinaria lucidez, esos relámpagos de lucidez que tenía García Calderón en medio de la bruma del desequilibrio mental en el que estaba. Y hace una conferencia espectacular y maravillosa sobre Ribagüero y dice, cuando la gente desfila frente al ataúd de don José, dice, gente que no lo conocía, que no lo había leído, sabía sin embargo que algo grande yacía en ese ataúd. Y García Calderón dice, nunca me lamentaré suficiente que José de la Ribagüero no fuese presidente del Perú. Mucho más tarde, peruanos ilustres como Mario Vargas Llosa y Javier Pérez de Cuéllar también fracasaron en el intento. Y entonces, viniendo acá, me ponía a pensar que eran mucho más ilustres los que no fueron que los que fueron. Y han dejado estelas mucho más importantes. Pero me preguntaba cómo habría sido Luis Bedoya Reyes de presidente. Este hombre que es una mezcla, ¿no? Sarcástico, dicharachero, criollo, al mismo tiempo enormemente riguroso, con gran formación intelectual, jurista, una mezcla de jurista con ejecutor. Arturo Salazar no ha querido contar, pero Arturo Salazar, que lo persiguió inmisericordiamente cuando era su opositor en el municipio y no lo dejaba trabajar casi. Un día me contó hace años, ya se ha olvidado, que lo tenían, no sé, habían logrado agarrar la lucha y no sé cómo se nos escapó y arregló todo. Ya ni me acuerdo cuál era el problema, seguramente un problema sin importancia, visto a lo largo de la historia. Pero ¿cómo habría sido este hombre que fue además un extraordinario comunicador político y un gran ejecutor? ¿Cómo habría sido un presidente? Habría sido un poco, ¿qué habría tomado de Bustamante? Por supuesto, el respeto a la ley, la construcción de instituciones, la jurisprudencia, el valor de la palabra. Pero de repente habría agarrado algo de Benavides, ese hombre minusvalorado por los periodistas y por los ensayistas, ese presidente astuto que en 6 años reconstruyó el Perú después de la depresión y volvió a poner muy rápidamente al Perú ¿Qué habría tomado de Belaúnde? ¿Cómo habría sido Bedoya Reyes de presidente? No sabemos, pero sí estoy seguro que habría sido un presidente que no habría denigrado la presidencia de la República. La presidencia de la República es una institución sacrosanta en los sistemas republicanos. Es el sol del sistema republicano. Yo creo que este país, más temprano que tarde, va a reconocer esa necesidad. Este país que ya está fatigado de la improvisación y sabe que a la presidencia de la República tiene que llegar gente que sepa qué tiene que hacer ahí, gente preparada. No una tribuna a la que llegan inesperados e improvisados que cuando llegan a la presidencia no saben qué hacer. A la presidencia se llega después de una vida de estudios dedicados al Perú, de una vida de recorridos por el Perú, de una vida de compromisos con el Perú. Yo creo que Luis Bedoya habría sido sin duda uno de los grandes presidentes que habríamos tenido. Quiero terminar ya.
Yo no era amigo de Lucho, yo era más bien crítico de Bedoya Reyes. Lo tuve sentado, yo era un periodista joven e indocumentado, como diría García Márquez. Hace 2 días le enseñé a mi hijo, que se acaba de graduar en una universidad extranjera y está trabajando acá, y me dijo, ¿y cómo eran esos debates? Y le enseñé un viejo debate de televisión de Lucho con Héctor Cornejo. Y mi hijo me dijo, pero papá, ya no hay esos políticos, esto no tiene nada que ver con lo que estoy viendo en televisión. Le dije, no, ya no tiene nada que ver con televisión. Entonces yo no era amigo de Lucho, yo era más bien crítico de Lucho. Me está pasando un poco, me pasa también, y voy a hacer una confesión personal, si ustedes me permiten, con Fernando Belaúnde. Yo de niño sí era belaundista. Yo en el colegio me sabía de memoria la oración de Chincheros. Cuando don Fernando escribe en Pueblo por Pueblo, dice, iba a cada villorrio, y en cada villorrio donde yo iba, y preguntaba, ¿quién hizo el colegio? Y la respuesta me llegaba, el pueblo lo hizo. Y luego preguntaba, ¿quién hizo la iglesia? Y la respuesta me volvía a llegar, el pueblo lo hizo. Y luego cuando uno se alejaba, decía don Fernando, por los serpenteantes caminos andinos y miraba a lo lejos y preguntaba de nuevo, ¿quién hizo el camino? Y la respuesta volvía a llegar como un eco de la marcha triunfal de la historia de ayer y de hoy y sobre todo de la profecía de mañana. El pueblo lo hizo. Luego en la universidad conocí a Aya de la Torre, tuve el rarísimo privilegio, sin duda inmerecido, de haber podido ser amigo íntimo de estos 2 grandes titanes que no se hablaban entre ellos. Yo fui amigo de los 2. Y mi instintiva socialdemocracia creyó encontrar un cauce popular. Fui muy crítico del gobierno de Belaúnde, entré a la universidad el año que cayó, hasta que muchos años después me puse a estudiar el gobierno de Belaúnde para el primer libro que publiqué, que ahora voy a reeditar. Y me di cuenta de la fuerza transformacional de ese gobierno. Estamos con la luz eléctrica que nos ilumina, 2/3 de la energía eléctrica del Perú los prendió la mano de Belaúnde. Hizo las irrigaciones del Perú, incorporó a la historia una región del Perú que no habían entrado ni incas, ni virreyes, ni presidentes, y que hoy es el grandes depósitos de oxígeno, de agua del planeta. Y he llegado a la conclusión de que lo que necesitamos no es menos sino más Belaúndes, no es menos sino más Bedoyas, gentes que ofrezcan un servicio público de probidad, una pasión por el Perú y un ejercicio constructor. De modo que he cambiado de posición. Entonces yo hace unos años me convertí en un admirador de Bedoya. Y ya no recuerdo en qué ocasión escribí un pequeño artículo que para mí es una enorme distinción que Teodoro lo haya incluido aquí. Y no para terminar, porque quiero una última brevísima idea, pero como penúltima cosa acá yo quería leer brevemente, porque creo que refleja, espero adecuadamente, lo que yo pienso y lo que yo siento de la figura de Bedoya. Dije al final de esta columna, hace relativamente pocos años comencé a tratar más en profundidad a Bedoya. Solo entonces pude apreciar de cerca, más allá de su perfil sarcástico o el brillo de su verbo, la solidez de su formación, la profundidad de su análisis, la altura de sus miras, el desprendimiento al proponer las soluciones, la magnanimidad con el adversario, en otras palabras, la nobleza del espíritu. Luis Bedoya reúne muchas dotes. Así el Perú perdió mucho cuando no pudo prestarle los grandes servicios que podía haberle dado. Esta es una magnífica ocasión para decírselo. Pero yo quiero que ustedes me permitan, ahora sí, para terminar, la última idea fundamental que yo creo, y esta es la 6ª idea que yo creo que nosotros estamos acá celebrando, que es un elogio de la política. Hemos pasado, no solo en el Perú, sino en América Latina y quizá en el mundo, 2 décadas de antipolítica.
que es muy parecido. El otro día estaba en una universidad en Estados Unidos y me preguntaban cómo era la antipolítica, y dije, ¿cómo se los explico? Y se me ocurrió esta metáfora. Dije, miren, hay un paciente en una sala de operaciones a punto de ser operado de una microcirugía al corazón. Y en el momento que va a ser operado de microcirugía al corazón, irrumpe en la sala de operaciones un señor que dice, opero yo. Eso sí, tengo que darles una noticia, no soy médico. Ah, pero tengo que darles una segunda noticia, nunca he estado en una sala de operaciones. Y entonces, yo creo que una de las cosas que estamos celebrando acá es la importancia de la política. La política no es el asilo de los sinvergüenzas. La política no es el lugar de amparo de los mediocres y de los inesperados. La política es un oficio extraordinario al servicio de los pueblos. Es la gran posibilidad, precisamente de los que no tienen nada. De esos jóvenes que tú he visto unas fotos, y una coincidencia pequeña, yo vengo de un colegio paulista, del Colegio de San Vicente, tú organizabas en Surquillo, en la iglesia de San Vicente, la misma congregación, estos desayunos con obreros para educarlos. Porque la política democrática siempre se hace al servicio de los pobres. Los ricos tienen muchas maneras de defenderse, tienen muchos instrumentos. Los que no tienen instrumentos son los que no tienen voz, porque no tienen poder y no tienen dinero, y la política democrática está para darles voz a esa gente. Y la política es el instrumento fundamental que permite a las sociedades organizar las opiniones, permite a las sociedades destruir las desigualdades, permite a las sociedades el progreso, permite a las sociedades el progreso intergeneracional, el progreso de las familias. Eso se hacen las políticas. Las grandes obras en el mundo, en los Estados Unidos, en Europa, no lo hicieron nunca empresarios, lo hicieron políticos, pero políticos, por supuesto, que entendieran cómo funcionaba la economía, que es otro de los aportes fundamentales de Bedoya, textos muy importantes en el pensamiento económico de Bedoya que yo recomiendo en este libro. Pero yo quería básicamente terminar con este elogio a la política como pedagogía, la política como idea de servicio, como probidad, y yo creo que esta es la cosa fundamental que Bedoya representa. Algún día, más pronto que tarde, se organizará una gran coalición de centro en este país en base a ideas y en base a programas, juntando gente que quizá en el pasado, como es el caso de Arturo con Lucho, o mío con Lucho, hemos venido de tiendas diferentes, pero que nos encontramos en un mismo cauce, en una misma preocupación, y que al cabo del tiempo decimos, nuestras diferencias de entonces no eran tan grandes, lo que nos une es mucho más que lo que nos separa. El país, como diría don Fernando Belaúnde cuando planteaba la conquista del Perú, todavía está por hacerse esa conquista. Belaúnde tuvo el sueño oriental del Perú, pero nosotros tenemos que tener el sueño del surandino, que es la otra parte todavía postergada del Perú. Y en consecuencia esa conquista es un desafío que todavía tenemos que hacer. Yo entraba acá, Lucho, y pensé que cuando esa coalición entre a Palacio de Gobierno, entrará un cortejo de gente